Muy bien, buenas noches. Saludos a los que están en diferido. Para los que están por ese medio, por favor, em, quédense hasta el final. Vamos a tener un pequeño anuncio allí de la actividad que tenemos en el último lunes de julio, ¿verdad? Y la voy a explicar por ahí, no la quiero explicar por el grupo, sino únicamente por ese medio. Bueno, ya logré solucionar acá. Vamos a comenzar y seguimos en esta sección que hemos llamado la condenación de los judíos, que nos lleva a comprender cómo hay un argumento paulino en contra de la jactancia humana en las obras, ¿verdad? Y esto obviamente se ha estado presentando en todo el capítulo 2, creo que ya lo hemos visto, lo tenemos bien claro, ¿verdad? Y tal vez por ahí suena un poco repetitivo, pero gracias a Dios terminamos este capítulo. Y en este caso, luego de haber hablado la ley, va a hablar específicamente de la circuncisión. Y espero que podamos aprender un montón porque déjenme decirles que estudiándolo podemos tener una perspectiva mucho más clara de lo que significaban estas cuestiones específicamente en un ejercicio exegético, sabiendo qué significaban para la audiencia original, ¿verdad? Eh, y Pablo va a dejar claro que el hombre que cree que es salvo por el rito que lo justifica, se está condenando a sí mismo. Y obviamente, como la palabra es un mensaje atemporal, que no está limitado por ni el contexto social ni nada de eso, eh, es también un mensaje para nosotros, ¿verdad? Y ese es el objetivo de hoy. Eh, y vamos a entrar a estos versículos. Entonces, lo primero que vamos a aprender dentro de este contexto es el valor de la circuncisión. Obviamente esto tiene un contexto espiritual, ¿verdad? Porque pues la circuncisión como una cuestión física, pues ya sabemos qué es, ¿verdad? Pero Pablo inicia esta sección diciendo, en la primera parte de este versículo 25, como nosotros lo hemos ordenado, empieza diciendo, la circuncisión tiene valor si observas, obedeces o practicas la ley, ¿verdad? Así pues, la circuncisión vino a ser, primero que nada, un testimonio de pacto, ¿verdad? La circuncisión era para el pueblo judío un garante, un seguro, eh, y pues obviamente una marca viva, ¿verdad? En los cuerpos de la elección divina. El pueblo de Israel, como nosotros sabemos, había sido escogido y apartado por Dios para ser su profeta a las naciones. Y la circuncisión cumplía, entre muchas cosas, la función de ser un testimonio en la carne de este pacto. ¿Sí? Era una forma de, de evidenciar este pacto. Si ustedes han leído un pasaje que era en el Antiguo Testamento, donde Abraham hace un pacto con Dios, o al revés, mejor dicho, esa es otra forma de mostrarlo. Y esta, decía uno de los comentaristas, esta forma en la que se hacían los pactos, con partir los animales y todo esto, Dios la llevó al ser humano en el acto de la circuncisión, ¿verdad? Muy interesante, pero no nos vamos a meter ese tema ahorita y es algo que pues puede tener cierto simbolismo, ¿verdad? O alegoría. Así que pues ser circuncidados tenemos que entender que daba a los judíos una seguridad del favor de Dios incondicional, ¿verdad? Y esto era a pesar de que el pueblo no cumpliera con su parte del pacto, ¿sí? Es decir, ellos empezaron a concebir la circuncisión como algo que les aseguraba que Dios iba a favorecerlos
siempre, ¿verdad? Por lo tanto, lo que Pablo va a venir a corregirles acá es de que este testimonio del pacto realmente llegó a instrumentalizarse, ¿verdad? Es una palabra que usamos mucho y se usa mucho en política, ¿verdad? Se volvió un instrumento, se volvió un amuleto e inclusive un ídolo, ¿verdad? Que llegó a importar mucho más que el Dios que había hecho el pacto, ¿sí? Y en eso radica el error de la jactancia de la circuncisión. Es decir, y pasa con muchas cosas hoy en día, ¿verdad? Importa más el libro que el Dios del libro. Importa más la iglesia que el Dios de la iglesia. Importa más, etcétera, etcétera. El error de los judíos es que dejaron de ver la circuncisión como un testimonio del pacto que ellos habían sido llamados por Dios y empezaron a verlo como un instrumento de jactancia. Ese es el error que ellos cometieron. Ahora bien, tenemos que hablar entonces lo que Pablo está diciendo de la validez de la circuncisión. Para nosotros, leer estos versículos, leer simplemente la circuncisión no tiene valor o tiene valor si observa la ley, no nos dice nada, ¿verdad? O nos dice poco. Pero el mensaje paulino en esta oración es por lo menos dramático, ¿sí? Y hostil para los judíos, ¿sí? La premisa es, ¿estás circuncidado? Muy bien por ti, pero eso es inútil y carece de validez si no obedeces y cumple la ley, ¿sí? En otras palabras, no te basta solo con estar circuncidado, ¿sí? Insisto, quizá ahorita que dije o ejemplifiqué un poco, nos sigue pareciendo no hostil, pero, ¿verdad? Eh, podemos ver esta cuestión con mucha más claridad nosotros cuando leemos todo el contexto de Romanos y tenemos, digamos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero para el nominalismo religioso judío, ¿verdad? Para ellos, en su mentecita, en su forma de entender, eh, el haberse hecho circuncidar, a ellos sí les aseguraba estar viviendo en un cumplimiento de la ley, ¿sí? ¿Verdad? Ellos sí lo veían como estar en la ley, ¿verdad? Ya que ellos entendían, si circuncidamos solamente al niño, ¿verdad? Si circuncidamos al niño, empieza a obedecer la ley y ya está en la ley. Sin embargo, lo que Pablo les está corrigiendo es que la obediencia a Dios no se trata de un acto inicial aislado que no tiene correlación con la existencia del creyente, ¿sí? Entonces, ellos creían que sí, y Pablo les está diciendo, por mucho que tengas eso, tu circuncisión no es válida si no obedeces. Espero que con eso podamos entender que para el judío, este mensaje que Pablo está diciendo era chocante, porque lo que él estaba diciendo podía representar una gran ofensa, ¿sí? Era para el judío cuestionar todos los fundamentos de su fe, no un poquito de su fe, no una parte, ¿sí? Era decirle, tu fe es inválida. No sé si lo logran ver de esa manera, pero realmente era una cuestión muy pesada. Ahora bien, el asunto es que algo similar puede pasar en nuestros tiempos con creyentes que están poniendo su confianza, su esperanza en lo ritualista, ¿sí? En los rituales que se practican, ¿sí? Y confían que son hijos de Dios por sus rituales, mientras al mismo tiempo están viviendo una vida idéntica a la de antes de ser cristianos, ¿sí? No se trata de ser moralistas, como ya lo vimos, pero no se trata de entré, tengo esto, tengo lo otro en la iglesia
y ya estoy, como les decía y les he dicho desde Efesios, les venía ya diciendo, no se trata de que ser salvos sea el final, sino es solo el principio. Entrar, obtener, conocer la salvación debe de ser el principio, porque si no, nosotros hoy en día podemos estar cayendo en el mismo error de los judíos. Así que hablemos un poco de una circuncisión moderna, obviamente desde la perspectiva espiritual. Y hablando de una circuncisión moderna, puede surgir la interrogante: ¿cuál es nuestra circuncisión de hoy en día? ¿O cuáles son las circuncisiones que se practican en este siglo? ¿Sí? Pongámoslo en una forma mucho más entendible, ¿sí? ¿Qué nos hace sentirnos desmedidamente seguros de vivir en santidad? ¿Sí? ¿Qué asunto nos hace sentir realmente seguros de que estamos en santidad? ¿Será el estar bautizados? ¿Será ser miembros de una iglesia? ¿Será que un día hicimos una oración de fe? Otra cosa, ¿verdad? Y el punto de la circuncisión moderna es que es todo aquello que nos haga percibir santidad por méritos propios, por esfuerzos humanos, y no ser santificados por Dios, por gracia y por fe. Tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero es el mismo error y existe el mismo error. Como fueron condenados los judíos, nosotros podemos ser condenados por estar cayendo en una práctica de circuncisión moderna, ¿sí? Puede ser esa circuncisión hasta la ropa, la música que escuchamos, ¿sí? Todas ese tipo de cosas pueden ser tipos de circuncisión, ¿verdad? Ahora bien, lo que Pablo está diciendo es que esto es un asunto de obediencia, de práctica y observancia, ¿sí? Esas son las versiones principales, en las traducciones principales en español. Unas dicen, si observa la ley, si obedece la ley, si la practicas, ¿verdad? Es decir, para nosotros, porque los judíos ya fueron condenados en el siglo I, nuestra vida religiosa va a tener validez si imitamos el ejemplo de Cristo, ya que Él vivió en obediencia al Padre toda su vida. Nosotros somos cristianos, entonces imitamos a Cristo. ¿Y cuál es la actitud de Cristo? La de obediencia, también la de santidad, ¿verdad? Y esta santidad y esta predestinación que ya vimos hace unos meses del pueblo de Dios va a tener validez en los hijos de Dios que estén dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Si Dios predispuso que estemos en esta época y Dios nos santifica a nosotros entregarnos al Señor, pero nosotros no somos obedientes, todas esas circunstancias se vuelven como una circuncisión, ¿verdad? Y una persona que es obediente al Señor se somete a tal punto que hace de la palabra de Dios la guía de su existencia y permite que la voz del Espíritu le guíe tanto en oración como devoción,
porque no nos vamos a volver cesacionistas acá y decir que el Espíritu ya no nos habla y que no se manifiesta. Pero el Espíritu nos habla, obviamente, en la oración y en la devoción. Son cantos, ayuno, ustedes saben, las que cada uno de los movimientos a los que ustedes pertenecen practiquen. Y nos habla también a través de la palabra. Ahí en el PDF les dejo unos versículos que fundamentan esto. Romanos 8:14, Primera de Juan, hay 3, 4 versículos. ¿Y para qué ponemos esos versículos? Para entender que este es un principio en toda la Biblia, ¿sí? Si vamos a tener una circuncisión de hoy en día, de este siglo, esa se va a notar en vivir una vida en obediencia a Dios. Ponerse un título nominal, obtener la membresía. Lo voy a decir de esta manera, miren, ser de la farándula cristiana, ser predicador, ser músico cristiano es accesible y fácil, aunque uno no sea cristiano, ¿sí? Se lo digo porque lo he visto. Yo conozco predicadores que ni creyentes son, conozco músicos de bandas cristianas que ni cristianos son, ¿verdad? Eso no nos hace un creyente. Lo que nos hace un verdadero creyente, un circuncidado del siglo XXI, es que la palabra sea nuestra guía y que el Espíritu sea el guía principal de nuestra existencia. Esa es la verdadera circuncisión. Amar a Dios, entonces, es mucho más que cumplir con los rituales, que tener una vida religiosa. Amar a Dios por principio divino, en los pasajes que les comenté, es obedecerle. El valor de estar circuncidado espiritualmente, en nuestro caso, es obedecerle, ¿sí? Y en esto, miren, no hay posturas, no hay grises, no es que estoy caminando, no, ¿sí? La religión es válida si sirve como un testimonio de la santidad del creyente. Tenemos nuestra fe, tenemos nuestro conjunto de, de dogmas que hacen una fe. Bien, ¿verdad? Parafaseando a Pablo en nuestro siglo, ¿verdad? Qué bien que sos miembro, qué bien que tocas, qué bien que cantás, qué bien que predicas. Eh, pero necesitas vivir obedeciendo a Dios. Si no, todo eso no tiene validez. Ese es el mensaje que Pablo le está diciendo a los judíos y ese es el mensaje que hoy nos está diciendo a nosotros los creyentes. ¿Sí? Aguas con que tu circuncisión no vaya de la mano con obediencia total, no parcial, total de la palabra de Dios y de la voz del Espíritu. Así pues, avanzamos un poco más, a ver, en estos versículos que aquí solo agarramos una pequeña oración y vamos a hablar de lo que ha sido quebrantado. Y hoy sí les puse los mismos colores que pongo en el PDF para que se entienda qué inciso es correspondiente a cada sección de la palabra que vamos a estar leyendo. Dice la siguiente parte del versículo 25. Pero si la quebrantas, la ley, obviamente, vienes a ser como un incircunciso. Bien, 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 ¿cómo es esa palabra que no me gusta? Bien empático, Pablo, con los judíos, ¿verdad? Si tú quebrantas la ley, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, va a cambiar de tema, si los judíos cumplen los requisitos de la ley, perdón, si los no judíos cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considera como si estuvieran circuncidados? Ojo ahí lo que está diciendo Pablo. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas o desobedeces la ley. Bien, chilero. Muy bien. Entonces, lo primero que Pablo va a destacar es lo que tenemos acá en color moradito.
Recuérdense que él siempre hace sándwiches, ¿verdad? Habla una cosa y luego la culmina, y hay cosas que sí tiene concretas. Lo primero que va a decir Pablo es algo de justicia contra justicia. La circuncisión se vuelve carente, sin validez, se queda sin autenticidad si hay desobediencia. ¿Quedó claro eso? ¿Verdad? ¿Qué jactancia tenemos entonces, pregunta Pablo, creyentes del siglo XXI, de todas las denominaciones, arminianos, calvinistas, herejes, todos los que estamos acá? ¿Qué jactancia tenemos si el mundo se comporta con justicia en lo cotidiano y nosotros, los hijos de Dios, no lo hacemos? ¿Sí? ¿Qué jactancia hay si en el trabajo nosotros somos injustos, siendo hijos de Dios, y el mundano es justo? ¿Qué jactancia hay si en los asuntos civiles nosotros nos los pasamos insultando a todo tipo de autoridad, a los PMT, a las policías, sí, que son unos aquí, son unos allá, y el que no es cristiano se comporta de manera justa? Romanos 13, ya vamos a llegar ahí, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo es, el mundo, si en el mundo hay una justicia mayor a la nuestra, nosotros estamos bajo condenación, ¿sí? Y ustedes tendrán compañeros de trabajo conocidos que dan fe y legalidad que esto tristemente cada vez es más común, que los cristianos no se diferencian en su justicia con los del mundo, o peor aún, los del mundo resultan siendo más justos y ecuánimes. Prueba de eso es trabajar por un cristiano y darnos cuenta que no paga ni el mínimo, ¿verdad? Así que tenemos que abrir nuestros ojos y dejar de confiar en nuestro quehacer religioso, porque recordémonos que Dios no nos llamó a ser cristianos, ¿sí? No hay un pasaje en la Biblia que diga, necesito que todos se conviertan en cristianos. De Génesis, o son muy, muy específicos, desde Job, ¿verdad? Que es el primer libro, pero de Génesis al Apocalipsis, el llamado es a los justos. El versículo central de Romanos es que el justo, no el creyente, no el evangélico, no el pandereto, no el rabasaya, no el calvinista aburrido, no, ninguno de esos. Es que el justo por la fe vivirá. El llamado de Dios no es a ser evangélicos, pentecostales, etcétera. Su llamado es a ser justos. La circuncisión es un testimonio de intenciones, ¿sí? ¿Qué buscaba la circuncisión para el judío? Decir, yo voy a cumplir la ley. En nuestra vida de creyentes, ¿qué busca la circuncisión? Miren, es como un anillo de bodas, ¿sí? No sé quiénes están casados acá y todavía tienen su anillo de bodas. Yo uso uno de Star Wars ya. Pero miren, por mucha ostentosidad que tenga el anillo, por mucha pureza que tenga el metal, por muy bello que sea, que tenga 40,000 diamantes, el anillo no significa nada en manos de un matrimonio fallido, ¿sí? Porque no es el anillo el que va a dar testimonio, no es porque, mire, tiene anillo, está casado, seguramente es fiel, seguramente no hay violencia en su matrimonio porque tiene un anillo. Esa era la manera de razonar con la circuncisión. ¿Qué es lo que va a dar testimonio de ese matrimonio? Las obras de justicia que viva y que haga la pareja. ¿Se entiende? Y así es la justicia, ¿sí? ¿De qué nos sirve andar con falda con la que barremos el piso? Las mujeres, ¿verdad? Andar la Biblia en la mano, la 60 porque no hay otra, el himnario bajo la otra axila, si nuestras obras no son de justicia, o peor aún, hay más justicia en los no creyentes o en los incircuncisos, diríamos nosotros. El otro punto,
que destaca Pablo, es lo que tenemos en color verde, es el el mandamiento escrito. En la condenación se menciona el acceso al mandamiento escrito, es decir, la palabra, ¿verdad? Que a pesar de que se tiene este acceso, que tenemos una Biblia, se opta por desobedecer la ley de Dios. Esta incoherencia es la que da lugar a la blasfemia de Dios, como vimos en el verso 24 la semana pasada, ¿sí? Si el mundo habla mal del cristianismo, es porque nosotros no estamos obedeciendo la palabra y estamos ocupados en cosas que no deberíamos estar ocupados, aunque creemos que son cristianas. Así que debemos atender esta advertencia en nuestros días y especialmente tener mucho cuidado porque vemos que en los templos se está multiplicando el quehacer y las ocupaciones religiosas, ¿sí? Esto está pasando y esto es real, sobre todo en los movimientos más carismáticos. Sin embargo, paralelo a esto, hay un alto nivel de analfabetismo bíblico que lo único que va a lograr es que seamos injustos y desobedientes, ¿sí? Tengamos cuidado, tengamos celo, pongamos atención a no creer que con ser cristianos nos basta, cualquiera sea nuestra circuncisión, bautizados, haber aceptado, etcétera, cualquiera que sea, porque tenemos el mandamiento escrito y aún con eso lo desobedecemos, esa culpa, esa condenación recae sobre nosotros. Y por último, ¿es la circuncisión un testimonio en lo interior? Sí. Dice Pablo, aquel que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley. Bueno, la circuncisión, como dije al principio, era un testimonio en carne del pacto, ¿sí? El problema es que es algo que es mucho más grande que el aspecto físico. Y esto no es algo porque Pablo lo está diciendo. Quiero que pongamos atención y veamos que este era un principio desde Génesis, por decirlo de cierta manera, porque la circuncisión, bueno, sí está en Génesis la primera. Era un asunto integral de la fe que demandaba autenticidad en el corazón y o en el espíritu. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 26, perdón, Deuteronomio 30, perdón, ay, bueno, Deuteronomio 30, versículo 6, si tienen ahí su Biblia, lo pueden buscar, pero si no, dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Deuteronomio. Ahí estamos volviendo a dar la ley. Desde ahí Dios les está diciendo, es un asunto del corazón. Eso en cuanto a la ley, pero también en los profetas. En Jeremías 4:4 podemos leer Dios hablando a través del profeta y le dice al pueblo, circunciden sus corazones, circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. No es un asunto de lo externo, es un asunto primero de lo interno. Por muchas cosas que tengamos de lo externo, como era la circuncisión para los judíos, tenemos que tener un corazón que esté con una metanoia, con un arrepentimiento genuino, volcado a obedecer al Señor. Por tanto, acá tenemos el principio de que la circuncisión es un asunto en el corazón y espíritu. Ese espíritu es con E mayúscula, pero acá todo está en mayúscula. Dice los últimos dos versículos
del capítulo 2. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. ¿Está contradiciendo Pablo acá? No, lo que está diciendo es que no solo es lo que está en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu. Esa mayúscula indica que es el Espíritu Santo, no el mandamiento escrito. ¿Está aquí Pablo desechando la ley de Dios? No, lo que él está diciendo es, no se trata de lo que está escrito nada más, sino de llevarlo al corazón por la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que podemos hablar, en primer lugar, de un corazón circunciso. Y acá voy a citar un poco de nuevo de la ley de los profetas para que veamos que esto es un concepto general. Esto es un principio, no es un hecho aislado, no es una cuestión temporal, como por ejemplo la dieta de la ley, ¿verdad? Fue una cuestión temporal. Este asunto de la circuncisión del corazón es un asunto eterno. Así, Deuteronomio, nosotros lo podemos buscar 28 al 30, afirma el pacto de Dios con Israel. El llamado de Dios a su pueblo era un llamado de santidad, de ser apartados en lo interior. Y Deuteronomio 10, que es un versículo que está mucho antes de estos capítulos, lo dice de la manera siguiente. Dice, te eligió, estarán de Israel obviamente, de entre los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, circunciden sus corazones y ya no sean tercos. No se trataba de cortar un pedazo de piel nada más, sino de un acto en el corazón. En segundo lugar, dando un énfasis a lo que acabo de decir, no era un asunto solo de carne. Tenemos que tener cuidado de las circuncisiones que solo se ven en lo superficial, obviamente hablando de las modernas, pero que carecen de ser parte de algo del corazón, donde no hay arrepentimiento. Cuidémonos de que por mucho ritual que se tenga, realmente seamos incircuncisos del corazón. Y aquí podemos ver lo que dice Jeremías 9 del 25 al 26. Vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que haya sido circuncidado solo del prepucio. Interesante. Luego habla un poco a las naciones y dice el verso 26, todas las naciones son incircuncisas en lo físico, pero el pueblo de Israel es incircunciso de corazón, ¿sí? No es una cuestión de lo que está en lo externo, de lo que podemos fingir o aparentar, sino es una cuestión de lo que gobierna nuestra mente, nuestro corazón, que para fines prácticos o por antonomasia son lo mismo, ¿verdad? Y por último, es una cuestión, ay, ahí me falló la ortografía, por el espíritu, era con E mayúscula. Toda religión, toda, absolutamente, puede ser fingida, pero la verdadera circuncisión es aquella que es hecha por el Espíritu Santo. Esta traerá un cambio radical en las vidas de los creyentes, va a transformar la dureza del corazón que tenemos todos los seres humanos para poder entonces obedecer a Dios en integridad y santidad. Es más que un rito, es más que bautizarnos o no bautizarnos, es más que aceptar o no aceptar, es más que asistir o no asistir a una iglesia. Debe de haber una transformación genuina del corazón. Y acá un pasaje que se repite 2 veces en el libro de Ezequiel, que es clave para entender el Evangelio. Es profético, tanto en su tiempo como en tiempo extendido hacia el Evangelio. Dice, yo les daré un corazón sincero
y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis estatutos, obediencia, y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto, señoras y señores, no es más que la obra del Espíritu Santo luego del advenimiento del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuidémonos de estar circuncidados, ¿sí? Únicamente en el ojo público, pero que nuestro corazón esté alejado de Dios. Esta es una advertencia bíblica para todos, ¿sí? Es mucho mayor que simplemente tener que leerlo porque es el pasaje que nos toca. Tenemos que tener cuidado que nuestro corazón realmente esté transformado y estemos viviendo con la mira en ser aprobados por Dios. Y esto nos lleva a nuestro último punto, un punto muy controversial, y me encanta que Pablo concluya una sección donde está hablando del moralismo, de la jactancia religiosa, de la jactancia del linaje de mi nación y todo eso, lo concluye con un tema que le encanta a las personas que se jactan de sus obras, y es, yo soy aprobado por Dios, y es la última oración del verso final del capítulo 2 que la cortamos, pues ponemos verso 29 parte B, dice, al que es judío así, es decir, de corazón, circuncidado el corazón, ¿verdad? Lo alaba o lo aprueba Dios y no la gente. Esto es un mensaje chocante, pero al 1000%, porque el judío sí buscaba la alabanza de la gente. Y lo vemos en Mateo, lo vemos en otros pasajes donde el Señor Jesús, la señora de la ofrenda, un montón de pasajes que podríamos citar acá, pero no tengo hemorragia bíblica para ponernos a leer 20,000 versículos, pero es una realidad que Dios alabará a sus hijos que le obedecen. Y lo podemos ver con 1 Corintios 4:5, ¿sí? ¿Qué dice? Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Él está hablando, hay un contexto grande ahí. Esperen hasta que venga el Señor. Es escatológico el asunto. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Y acá puse un ejemplo con el que me voy a meter en problemas, pero para eso estamos, ¿verdad? La bendición, eh, bueno, hay hasta un canto ahora, ¿verdad? De la bendición. Esto viene de Deuteronomio, ¿verdad? Eh, tenemos que saber que esas promesas que están en Deuteronomio consisten en una relación con la obediencia a la ley de Dios, ¿sí? La bendición de Dios, si la hay, refleja las consecuencias de que se obedezcan sus leyes universales, ¿sí? Y quiero enfatizar acá, y en el PDF está así en negrita, la obediencia no es un medio para ganarse el favor de Dios. No quiere decir eso estos versículos que estamos viendo acá. Por favor, que no salga el moralista que vamos dentro. Sino que hay leyes de Dios universales a las que se mantiene fiel porque son sus propios decretos. Esto lo podemos ver en Isaías 48:11 y Ezequiel 20:14. Pueden ir y buscarlo, ¿sí? No es que me gane el favor de Dios, es que si Dios dice que lo que siembro cosecho, Él lo va a mantener, ¿sí? ¿Me doy a entender? Esto es tan absurdo como que nosotros digamos, voy a obedecer a Dios porque no vaya a ser que mañana me quite la gravedad, ¿verdad? Así de absurdo es, ¿sí? ¿Verdad? Voy a obedecer para que mañana no me vaya a la cárcel, aunque hoy hice un asesinato.
hay consecuencias que son naturales de las leyes que Dios mismo estableció, ¿sí? Y esto se puede ver en la vida práctica, ¿verdad? Hoy en día, y con los que andan solteros por acá, eh, eh, es que ya no hay hombres buenos, ya no hay mujeres buenos, y buscan hombres y mujeres en Tinder, buscan hombres y mujeres en fiestas. Estás rompiendo las mismas leyes de Dios si quieres resultados de bendición. No funciona así, ¿sí? Y ahí no es de que el diablo se metió y que no me ganó el favor de Dios, me quiero ganar el favor de Dios para obtener esto y me quiero... No, o sea, la justicia se paga y la injusticia se paga. Así, no hay más. Ahora bien, Dios sabe bien cómo es el corazón del hombre. Él es el único que lo escudriña, dice el pasaje de Corintios. Y el hombre siempre va a estar tentado a ser alabado por su santidad. Resumamos así la circuncisión moderna, que la circuncisión moderna, nuestra santidad. ¿Sí? El religioso que busca ser alabado por su piedad ya recibió su recompensa. Mateo 6, 1 al 4. ¿Qué dice el Señor en Mateo 6, 1 al 4? Vean, dice, eh, sí, cabala, ¿verdad? Pues no vas a encontrar un predicador, un hijo de Dios si lo andas buscando en un concierto de Misa al Marcos, va. Eh, ¿Verdad? En un concierto de Morat, un concierto de lo que sea, o sea, no vas a encontrar ahí. Queremos que las leyes de Dios, ¿verdad? Y nos cante y de pronto un día de suerte, ¿verdad? Y cambie todo, no, no funciona así la ley de Dios. Pero bueno, regresen al orden, jóvenes. Mateo 6, 1 a 4, él les dice, los que oran para que los aplaudan, ya recibieron su recompensa. Los que ayunan y se ven todos demacrados, ya recibieron su recompensa. Lo voy a traducir en siglo XXI. Los que hacen live stream llorando y llorando, ya recibieron su recompensa. ¿Sí? Los que, y ahí podemos hacer todo, ¿verdad? Ahí lo voy a dejar, no quiero poner ejemplos porque de ahí dicen que está hablando Fulanito Menganito. Pero los que hacen las cosas para que los vean, ya recibieron su recompensa, aunque sean cosas piadosas. ¿Sí? Aunque sean cosas piadosas. Fin, no hay más. Tengo 20 ejemplos rondando por mi cabeza, pero los estoy silenciando. Así que la persona que busca ser alabada por sus actos, que eso es lo que el pasaje está diciendo acá, ¿sí? Dice, lo alaba a Dios y no la gente. Quiere decir que el judío, que el que se jacta de su circuncisión, busca la alabanza de la gente. Eso está diciendo. En el griego eso está diciendo, solo para que sepan que hice mi investigación. Ahora, la persona que busca ser alabada por sus actos está condenada a vivir en el afán de quedar bien con todos. ¿Conocen ustedes una persona que quiere quedar bien con todos y evita el conflicto? Bueno, esa es la persona que está buscando ser alabada por la gente, ¿sí? Y aunque esta persona diga a los cuatro vientos que es cristiana, que es Jesus follower, que tiene un versículo bíblico en cada foto semidesnuda que sube, aunque hagan todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Y se enfaticen en que son cristianos, esta gente es esclava de buscar la alabanza de la gente. Y con esto quiero poner el ejemplo que les decía controversial con toda esta gente que vemos acá, ¿sí? Con toda esta gente hay muchos casos tristes. Yo les puedo decir que de la mitad de buenas fuentes he sabido cosas que no están bien, ¿verdad? Y esta cuestión de volverse influencers, detesto decirlo, pero influencers cristianos, ¿verdad? Es una demostración de lo perdida que está la fe cristiana. Mi iglesia, la denominación a la que pertenezco, hizo una actividad ayer que se llamaba así y yo no sabía, me enteré ayer y había hecho esa parte, así que no estoy hablando de eso, quiero hacer aclaración. Pero
¿por qué el afán de ser un influencer cristiano? Y si ustedes analizan la vida de estos chicos o si vemos las redes sociales de estas personas, cada vez es menos mensaje de Dios y cada vez es más, esta es la versión cristiana de el reel que está viral, del TikTok que está viral, ¿sí? Y cada vez es mengua Cristo en sus contenidos porque lo que necesitan es hacer comedia, lo que necesitan es ser virales, es eh, mover el algoritmo y hagamos los bailes de TikTok, hagamos las estupideces de TikTok. Y yo no sé, pero no encuentro en la Biblia donde Dios nos llame a ser comediantes, donde Dios nos llame a ser coaches, como el brother que está acá, por ejemplo. La Mara lo idolatra. La Mara lo idolatra. No me acuerdo cómo se llama él. Él no es cristiano. ¿Me voy a entender? O sea, si vas a tomar lo positivo y vas a decir a la gente que este bache en el que estás, que no esté qué, y que todos los que se oponen a ti, todo, ese es un mensaje antropocentrista, eso no es cristianismo. Pero estamos tan influenciados que así como ellos buscan la aprobación divina, que como este chico que está acá, que tiene serios problemas de identidad, y ahí lo voy a dejar. Cálmate, poquita. Pero dicen que son de los nuestros, pero realmente viven una vida que solo busca agradar a la gente. Y el problema hoy en día es de esto de los influencers y las redes sociales, es que de manera muy tonta, porque nos hemos dejado ser tontos, creemos que la persona que llena un estadio, que es aplaudida por 20,000 gentes, está en lo correcto. Y es el error más tonto que podemos hacer, porque aquí nos dice, el que realmente es de Dios será aprobado o alabado por Dios, no por la gente. No quiere decir que alguien que alcance masas by default está en lo incorrecto, pero lo que sí quiere decir es que si yo voy buscando la aprobación de la gente, esa es mi circuncisión del siglo XXI, la aprobación de la gente, la santidad de la gente, o el mensaje tonto que hoy tenemos de el cristianismo no es aburrido. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Sí? ¿Dónde Jesús dijo, amen a vuestros enemigos porque mi mensaje no es aburrido? ¿Dónde está eso? Y producto de esos pensamientos, de esa búsqueda de la aprobación de la gente, hoy nuestros templos se hacen 20,000 babosadas, con el correcto babosadas, menos lo que estamos llamados a hacer, ¿sí? Y así como condenamos a los judíos y decimos, esos desgraciados no reconocieron al Señor, igual estamos nosotros. Estamos en nuestros templos y no reconocemos al Señor porque el Señor no está en nuestros templos, ¿sí? Y nuestros templos se llenan cuando uno de estos tarados llega a nuestros templos, pero nuestra gente no está formada en la palabra, porque ni nosotros mismos estamos formados en la palabra. En conclusión, estamos bajo la misma condenación de los judíos, porque vivimos en incircuncisión, creyendo que somos creyentes, ¿sí? Porque nuestro corazón se volvió de piedra, porque cada vez que alguien nos corrige con la palabra, decimos que nos está atacando, decimos que no tiene empatía, decimos que no tiene amor, porque no es como el influencer que me dice que puedo hacer lo que quiera y no importa porque que la gente critique. Eso no es el evangelio, ¿sí? Y si nosotros dejamos que la circuncisión nos nuble la vista porque ya somos creyentes, porque ya aceptamos, lo que vamos a desarrollar es un corazón de piedra que no es sensible a la palabra de Dios, que no puede ser amonestado. Esa es la mayor tragedia del cristianismo del siglo XXI, la incapacidad de amonestar a alguien.
Hoy no se le puede corregir a nadie. Los mismos pastores, los líderes lo promueven, no se puede corregir. No, hombre, se va a ir. Eso es una tragedia, que no pueda la palabra corregir a los cristianos, ¿sí? Y eso hace que el hombre se vuelva presa de la religiosidad, del moralismo, concluyendo todo lo que hemos visto en este capítulo. Y lo peor que puede pasar, se autojustifique. Exacto. Obviamente, si yo hablo de lo que escribió Adamcito ahorita, si pueden ver esa, ellos son más de lo mismo y pues ellos vienen de ahí arriba, ¿verdad? No estamos en tiempos Trumps de hablar de esa gente, pero es lo mismo. O sea, es un show. ¿Y por qué se vuelve un show? Porque estamos circuncidados, porque aceptamos, porque hicimos la oracioncita y nos fuimos a bautizar a Jerusalén y todas esas tonteras. Y no nos damos cuenta que realmente detrás de esta parafernalia religiosa tenemos un corazón que Dios no aprueba. Y ese es el peligro. Hay ellos que hagan lo que quieran. Nosotros, los 40 que estamos en el WhatsApp, los 15 que normalmente se conectan y los que ven en diferido, nosotros ocupémonos, roguémosle a Dios que nos dé un corazón moldeable y sensible a su instrucción. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo, líbrame de ese orgullo, de esa necedad que no me deja aceptar, que no quiero reconocer que estoy siendo injusto. Porque cuando digo, esto que estoy haciendo estará mal, no, pues soy creyente, no, pues ya me bauticé. No sé, ayer di el estudio en comunidad, de plano estoy re bien yo delante de eso. No es así, ¿sí? Todo esto para que podamos vivir libres de buscar el reconocimiento, el aplauso de los hombres y trabajemos día a día por ser aprobados por la ley de Dios. No por Dios necesariamente, sino que estamos viviendo por obedecer, por hacer viva, por hacer un testimonio de la ley de Dios, reconociendo que Él es el que nos santifica, Él es el que nos salva. Y nos alejemos de la mentalidad del mundo que nos quiere tener orgullosos de nuestra circuncisión para que no reaccionemos a lo que estamos haciendo mal. Y colorín colorado, este estudio se ha acabado. Muy bien, antes de despedirnos, gracias por sus comentarios, los voy leyendo, aunque la tecnología aquí, aunque no lo crean, me cuesta. Eh, solo quería explicarles antes de despedirnos la actividad que tenemos programada. Ahorita les digo la fecha exacta que hay curso para el 28 de julio. Dice Noche de Preguntas Difíciles. Esto es algo que 2, 3 personas de ustedes me han venido pidiendo. Mira, ¿cuándo hablas de esto? ¿Cuándo hablas del otro? Bueno, quiero que tomemos una noche. Como dijo el apóstol Luis Miguel, te propongo esta noche para contestar acerca de esos temas difíciles. Voy a dar el ejemplo de que uno de ustedes ya me dio. No, hombre, siempre en línea, porque eso de reunirnos en un lugar es difícil. Va a ser acá, pero espero ese día su participación, ¿sí? Yo sé que pues a veces yo soy un poco que hablo mucho y todo y da pena desmutearse, pero bueno, ya me conocen, ya saben cómo soy, para qué me invitan. Esa noche quiero contestar temas específicos. Voy a dar el ejemplo, porque lo estamos grabando. Una persona preguntó, ¿debemos diezmar o no debemos diezmar? ¿Verdad? ¿Qué es el diezmo? Ese tipo de preguntas quisiera contestarlas, pero no las quiero contestar en su momento, así al aire, no porque no pueda, digamos, porque no sé si podría o no podría, pero sí para tratar de traer posturas eh, bíblicas. Adama, ahí está tu pregunta. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es sintetizar
las preguntas y traer argumentos bíblicos de cada uno de los temas para que los podamos apuntar, los podamos tener en mente e inclusive ese mismo día, si nos queda tiempo, responder alguna que otra pregunta y ustedes puedan presentar inclusive sus perspectivas. Hay temas de carácter primario, de carácter secundario, de carácter terciario. Debe de haber danza en los templos, eso es un tema de carácter terciario. Si usted danza en su templo, igual es salvo, ¿sí? Ahora, si usted dice no existe la Trinidad, eso es un asunto de carácter primario. ¿Cuál es el punto? En los asuntos de carácter primario, vamos a tratar de ser teológica y bíblicamente sólidos para dar una respuesta, ¿sí? Coherente. En las cuestiones que sean de conciencia, citando a Pablo, ¿verdad? En donde usted diga, bueno, ya el Nolito expuso los dos puntos de vista, a mí lo que me da paz es esto. Por ejemplo, un asunto escatológico, ¿existe el rapto? ¿No existe el rapto? Bueno, ponemos ahí los cuestiones y cada quien se convence de que sí o no, ¿verdad? Entonces, esa noche quiero hacer una pausa de los temas de Romanos, ¿verdad? Y quiero poder aprovechar, ya que la comunidad ha crecido bastante, para poder contestar esas preguntas. ¿Cómo vamos a hacer? Piénsenlo, piénsenlo muy bien y mándenme por mensaje directo la pregunta que quieran que contestemos, el tema que quieran que contestemos. Y repito lo de primario terciario. Cuando hay una respuesta certera, aunque un apóstol por ahí loco diga otra cosa, lo que dice la Biblia, eso es. Cuando hay una pregunta que sea de posturas, lo que voy a procurar es presentar las posturas, los pros, los contras y lo que tenga que ver. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Eh, porque tampoco, como dice ahí nuestro, ¿qué es comunidad, verdad? Ahí dice, hay cuestiones que son de un carácter no importante o no fundamental, que es la libertad de cada quien, ¿sí? Si usted cree que sin remolinear no se alaba, eso es respetable, pero no se lo podemos imponer a otra persona porque no es bíblico, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, ¿verdad? No, la idea no es que llevan pedradas, la idea es de que podamos, este expositor, traer posturas y en ese tema, si ustedes quieran preguntar, por ejemplo, yo digo, miren, es que primero es la leche y luego el cereal, ¿verdad? Cualquiera de ustedes pueda abrir el micrófono y decir, vos fíjate, pero yo una vez puse el cereal y sentí distinto cuando puse la leche. O sea, estoy dando un tema cerca de verdad. Entonces, que podamos tener esa discusión, ¿verdad? No coman cereal, por favor, no es bueno. Pero entonces que podamos tener esa noche de preguntas difíciles donde ustedes puedan participar también como comunidad. Desde antes, planteándome su pregunta o sus preguntas, y voy a tratar de tomar las que considere que son de mayor edificación. Por ejemplo, el tema del diezmo ya va, ¿verdad? Ya quedó fijo. Ya me lo han preguntado varios, pero alguien sí me dijo, un día habla del diezmo. Ese día vamos a hablar. Después de este momento de cantinfleo, espero haberme dado a entender. Los que están en diferido, también, por favor, tienen sus preguntas, aunque no vayan a estar en vivo. Y, y vamos a discutirlas, vamos a debatirlas acá y que nos pueda servir para edificar y miren, quiéralo o no, sacarnos esas dudas que siempre hemos tenido, pero que si le preguntamos al pastor de nuestra iglesia, nos saca de la iglesia, ¿verdad? Ese es el fin. Bueno, bendiciones, estamos despedidos. Ay, la grabación no la paré. Y adiós, saludos de diferido.